A partir de este momento, te invitamos a que te sumerjas por 30 minutos en la vida de un artista, a que navegues en la música, la poesía, los colores que atraviesan la vida de una persona, que no sos vos, no soy yo, es otro, todos espejos reflejando humanidad. Pueblo chico, artistas grandes, abre sus puertas y su corazón e invita al diálogo, la reflexión, la escucha. Quédate y forma parte de este encuentro. Está por comenzar Pueblo Chico, Artistas Grandes. Buena mañana, queridos oyentes de Radio Ciudad y de Pueblo Chico, Artistas Grandes. Aquí estamos en esta mañana de martes. Vino la bendición de la lluvia, así que estamos contentos con eso. Esta mañana, bueno, como todos los martes, vamos a compartir un poco de la historia artística de una belvillense. Ella es una mujer que es actriz, es una apasionada, una mujer hiperprofesional en lo que hace. Es licenciada en actuación, egresada de la Universidad Nacional de las Artes, esto es en Buenos Aires. Actualmente está cursando la maestría en dramaturgia, también en la Universidad Nacional de las Artes. Así que bueno, vamos a charlar un poco y a conocer a Bárbara Mazzò. ¿Cómo andás, Bárbara? Hola, Ese, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien, Bueno, contenta de estar acá. me alegro mucho. Vos sabés, Barbie, que, bueno, siempre el día anterior, viste, me pongo un poco nervioso, tengo que estudiar a la artista y demás. Estaba chusmeando el Instagram anoche y veía una publicación que hiciste, bastante reciente, en donde sacaste una foto de un diario íntimo tuyo, el diario íntimo que tenías cuando vos tenías 12 años, y en Sí. ese diario íntimo vos escribías que tenías el sueño o como que querías comprarte un departamento en Buenos Aires para ir a vivir a Buenos Aires y ser actriz. Sí. Bueno, lo del departamento vemos si lo pudiste comprar, pero actriz está siendo. Actriz ¿Cómo es soy, eso? O sea, sí. ¿cómo es tener esa claridad de tan pequeña? Mm, No tengo idea. No, yo no lo puedo creer, porque cuando una vez en Mendoza con unos amigos actores también, me dijeron, ¿cómo fue que vos te viniste a Buenos Aires? ¿Cómo decidiste? Le digo, es como la decisión más loca de mi vida en un punto, como más arriesgada, y a su vez la menos rebuscada, como que dije esto y no paró de ser eso, ¿viste? Creo que es medio la fuerza de una vocación. eh, que es una cosa medio inexplicable. Con mi psicóloga también hablamos un poco de la intensidad respecto a la vocación, porque fue algo, digamos, mi mamá me dice un día a los 7, che, se abre un grupo de teatro, que era con la Peti Caldimonte, que fue mi primera profesora de teatro, y le mando un beso, si está escuchando. Y me dice, se abre un grupo, ¿querés? Me reacuerdo, sí, dije yo, y a los tipo, sí, tipo 10, 12, yo veíamos una cosa re loco, porque era la tele, era Susana Jiménez, no sé si se acuerdan esa cosa de te llamo, me llamás, y yo lo hacía como imitando, y mi vieja me dice, bueno, vamos a hacer el casting a Buenos Aires, y nos vinimos acá con mi mamá y la Vicky Cuaglia, que es mi amiga, y al final nada, lo hice en unos estudios de tele acá, y era como había que quedarse un montón de días, volvimos, y cuando volví de eso fue como, voy a ser actriz. Qué Después, bien, para otro lado, ¿no? Y ahí quedé, y lo loco es que quedó como registro. El otro día cuando lo vi dije, qué loco. claro, Qué no, la verdad que combinación. eso, una claridad de la pasión ya de pequeña espectacular. En esa época, ¿qué Sí. te gustaba? Y pasa un poco, o sea, lo que pasa un poco es que pasa algo con el Teatro Nacional, tiene un problema grande que está muy centralizado en Buenos Aires, y la federalización, digamos, es como algo de lo que se habla mucho. Y igualmente se hace, está el instituto y todo, pero digamos, en términos como de producción, es muy distinto acá. Y yo no conocía nada, no conocía nada, era la tele. Era la televisión. Mis referentes, digamos, yo tengo que decirlo, hija de los 90, eran Cris Morena Claro, Cris y Morena, sí. sí, sí.
Sí, sí. Después, bueno, mi viejo me contó que existía el Yuna y empiezo a investigar y bueno, es como que empezó la historia acá. Pero mis Bien. referentes en ese momento eran la tele, Che, la bueno, ya tele vamos a, local. vamos a hablar de tu vasta experiencia en series, en teatro, en películas y demás allá en Buenos Aires, pero espérate, yo me quiero quedar un poquito más, un ratito más, me quedo acá en Belleville. Dale. Tengo que tocar sí o sí UBES, la Unión Belvillense de Estudiantes Secundarios. Vos en la época Re. de UBES, en esa época hacías mucho de actuación, te dedicabas a la parte de drama, o sea, tengo entendido que el drama era un Y sí. fuerte. Por ejemplo, en quinto año hiciste de Eva Perón, una obra que tuvo una puesta impresionante de maquillaje, de vestuario, escenografía. ¿Qué nos podés contar de esa época y cómo sentís que te nutrió hasta el día de hoy? Yo creo que fue como, fue como fundamental porque esto, una tiene una vocación, pero después si no se pone en práctica, qué sé yo, se puede morir también, esos fuegos se pueden ahogar. Y me parece que la UBES la Copa, digo, ¿no? La Copa UBES cultural, y también un poco el fogoneo que había en el normal, que es la escuela, donde es mi escuela, eh, el fogoneo que había como la parte artística y el aguante que había en la escuela, vamos, hagan, fue muy fundamental a decir, bueno, hacer, qué sé yo, con lo que había, con lo que conocía, empezar a hacer. Eh, y bueno, lo de Eva Perón yo no lo puedo creer. Si vos me preguntás quién era, yo digo, no lo sé. O sea, porque no lo sé porque hoy por ahí me doy más vueltas y tengo que hacer algo. En ese momento era un amigo de mi viejo, me trae el documental el documental del peronismo de Leonardo Fabio, me prestan, creo, Santa Evita, el de Tomás de Loren Martínez, empiezo a leer sola, empiezo a mirar sola y armo un texto obvio choreado, ¿no? Como robé a lo loco. Y mi mamá me dice, vamos a llamar a la Betina que te haga algo en el pelo, comprando un aerosol dorado, o sea, una cosa muy artesanal eh, y a ciegas, ¿viste? Porque sin referencia, sin saber mucho cómo se hacía un monólogo. Y bueno, algo, y no sola igual, ¿eh? Porque digo, era un grupo en la escuela, veníamos como de una tradición del normal también, que era muy bueno en teatro, no es que soy yo la punta de lanza para nada, creo que la escuela tenía como mucha vitalidad en relación a eso, y en mi caso fue como fundamental y fundacional, diría también, haber tenido espacio para probar, ¿viste? Claro, haber tenido, claro, esa base, esa posibilidad de prueba, como decís. Che, y entonces, ¿qué crees vos que te llevaste como novedad desde el interior hacia Buenos Aires? O sea, digo, vos cuando po- entre comillas, ¿no? Te comparás con tus compañeros de actuación, qué sé yo, ¿qué crees que tenés vos como plus o como característica que puede llegar a tener que ver con ser del interior, con haber pasado por UBES? ¿Cómo lo ves a eso? Mira, en el momento del ingreso, por ejemplo, a la universidad, en ese momento en el IUNA, ahora es UNA, universidad, no instituto, pero en ese momento era el IUNA, el ingreso era con una semana de clases y era con un monólogo. Y por ejemplo, yo tenía experiencia en hacer monólogos y no adelante de 4. El de Eva Perón, como lo había ganado, lo hice adelante de 400 en un teatro a la italiana, clásico, grande, enorme, como es el Teatro Coliseo, que es precioso. Esa experiencia, digamos, la experiencia de pisar escenario, creo que, bueno, tiene que ver con el interior, pero tiene que ver con Belleville también particularmente y con la Copa Uves. Y después, un poco me pasó que hubo algo que acá me empezó a tomar mucho y creo que no sé si me aporteñicé, pero sí empecé como a entrarle a lo que veía acá que me volvía loca, y el año pasado empecé dramaturgia y cuando empiezo a escribir mi primera obra era sobre una ciudad chica del interior y ahí como que floreció, viste, como que floreció un cruce de miradas. Yo no puedo decir si mi obra es buena o no es buena, no sé, lo que sí sé es que es muy singular y muy mía en relación a cruces de miradas, como que escuché voces que me habitaban, que no eran solo las voces del teatro que había conocido acá o las de la experiencia artística, sino también
cruces más pasionales o más sensibles, o hasta más con conocimiento, pero más inocentes frente al arte, ¿viste? Porque también lo que tiene la información es que por un lado está buenísimo y por otro lado como que Sí. estructura mucho el pensamiento. Entonces, eso. Sí, sí, evidentemente hay como una información que está en el inconsciente y tiene un montón que ver con estas cosas fundacionales. Pero Sí, sí. sí, total, Che, qué lindo. total. Y entonces, ahí ya que empezamos a hablar de Buenos Aires, o sea, ¿cómo fue el primer contacto con Buenos Aires? En realidad ya me dijiste que fue cuando con tu vieja te llevó a hacer ese Sí. casting, pero después ya Mm, cuando te fuiste a estudiar, vos que ya tenías que 17, 18 años, ponele, 18, ¿y, sí. y cómo fue el primer contacto con la ciudad? O sea, digo, con la universidad, con la gran ciudad, con conocer gente nueva. Vos eras una piba súper pequeña. O sea, digo, ¿cómo fue? ¿Fue un poco abrumador o fue natural? ¿Qué nos podés contar de eso? No, fue abrumador. Fue abrumador, sobre todo los primeros 6 meses. Tenía como una dicotomía. La universidad me volvía loca, o sea, yo estaba encantada con lo que estaba escuchando, leyendo, aprendiendo, estando ahí, digamos, como que enseguida me reconocí en esos seres freaks que somos los actores, como que enseguida me reconocí en esos, y me moví como un pececito en el agua, pero la ciudad me mataba. O sea, me acuerdo de la primera semana de clases que me dicen, esta materia es Historia de la Cultura 1, acá. Historia de la Cultura 1 se da en la sede Venezuela, que era como decirte a 30 cuadras de la sede, de la otra sede. Y yo era como, no, no puede ser, ¿cómo puede ser? Me tengo que tomar un bondi, ¿entendés? Un bondi. Mis amigos me decían, Barbie, ¿qué decís? Estás como que Caballito es Japón, ¿viste? Caballito, un barrio de acá de Buenos Aires. Y no entendían que para mí sí era medio Japón. Claro, Como, que Maddy, estabas en vos viste Morrison, Japón. sería. Sí. Y los primeros 6 meses fueron duros, duros como angustia, sí, y también como mucho choque, bueno, lo que pasa un poco acá en la ciudad, que ahora es terrible porque uno se acostumbra un poco al paisaje urbano, eh, gente pidiendo en la calle, viste, como cosas o que duermen en la calle, todo eso me costaba un montón, Claro. muchísimo, muchísimo, como sufría, cada vez que salía sufría. Che, ¿y Después, bueno, la universidad te empezó a tirar un montón de información que te hizo flashear? ¿Cómo fue eso? sí, fue una locura. Sí, porque imagínate, digamos, tenía la suerte de que mis viejos me hacían el aguante y yo no laburaba, entonces estudiaba. Estaba 100% dedicada a eso, pasaba horas adentro de la universidad haciendo tiempo, hablando con gente y estudiaba, no sé, eran 4 materias prácticas y 3 o 4 teóricas por cuatrimestre, entonces era mucha carga horaria y mucha data de repente, ¿viste? Como los dioses griegos, el teatro argentino, el teatro latinoamericano, el teatro universal, bueno, el teatro griego ahí también, digamos, de repente era una clase de corporal, una clase de rítmica, una de vocal, una de actuación. Estaba todo el día en contacto con eso. Es como, yo estaba enamorada, estaba fascinada. Con rollo también, ¿eh? No es que era todo, soy una enroscada, y ¿sabes? Si soy ahora a los 18 ni te digo, era una bola enroscada, pero con esos rollos y todo, muy feliz. Qué lindo, qué Sí. lindo. Che, y no sé si cronológicamente más o menos el tema que voy a sacar ahora va, pero hay una persona que aparece mucho recurrentemente alrededor de por lo menos muchas obras que Sí. me puse a leer y chusmear. Maruja Bustamante, esta referente del teatro independiente de Buenos Aires, una grosa total. ¿Qué nos podés contar de Maruja? ¿Qué aprendiste de ella? ¿Quién es Maruja? Bueno, Maruja es un personaje espectacular, es una dramaturga, actriz, directora, performer también, docente. Yo la conocí porque yo el primer año que estuve en Buenos Aires hice solo el IUNA, la UNA, pero el segundo año ya entré a una escuela de teatro privada que se llama Sportivo Teatral, que la dirige, es la escuela de Ricardo Bartís, que es como un gran referente teatral acá. Y ahí aprendí, como, aparte de actuar, como la parte autogestiva de Mm. hacer, uno hace. O sea, aprendí, lo había aprendido en nubes, recuperé lo autogestivo, porque eso ya estaba en mí desde antes, hablando un poco de los lazos. Em,
ahí hacemos una obra y Maruja me ve y me llama para una obra. Primero un amigo de ella me llama, hago una obra con Gael, que era muy amigo de ella, hago una obra cuando tenía 22, 23, y cuando tenía 24, en el 2014, ella me llama para una obra de teatro, y fue como un vínculo, es un vínculo, nada, buenísimo para mí, muy apasionado, porque empecé con una obra e hice un montón con ella en distintos tipos de producción. La primera fue bien, bien independiente, después trabajé en el teatro oficial, ella me llamó cuando la llaman para el teatro oficial, he trabajado no sé, en el Centro Cultural San Martín con ella también, y aprendí Claro, mucho del oficio. Y hay algo del vínculo de conocernos tanto que a mí me empezó a permitir probar. Ella confió mucho en mí desde el minuto cero, y a mí me dio mucha apertura para probar y equivocarme también. ¿Viste? Que eso claro. Qué hace loco, falta, se me hace un link a mí con la música, inevitablemente, y es como que el obvio. director de la orquesta, que vendría a ser ella, conoce su instrumento, que vendría a ser vos, entonces ya también hasta sabe trabajar con vos, pero te Sí, permite a vos ser creativa y que vos pruebes cosas y que nada, que también abras tu cabeza. Está buenísimo eso. sí. Mira, Y por aparte, ejemplo, se me viene a la cabeza, acá tengo anotadas varias obras en donde trabajaste con ella. Por ejemplo, Adela está cazando patos, que esta es una obra que, bueno, que es de Maruja, en donde tengo entendido que vos te obsesionaste con el personaje este, de Adela, eh, una obra ambientada en Formosa, con una estética punk. Por ejemplo, ¿qué nos podés contar de esa experiencia, de esa obra particular, en donde yo tengo esa data? A lo mejor no es tan así, que te no, obsesionaste. sí, sí, me obsesioné, me obsesioné. Digo, ¿Cómo me fue eso? ¿Cómo te obsesiono. obsesionaste? ¿Qué te pasó? No, que pasó que Adele está cazando patos es una obra que Maruja escribe hace años, tiene un primer elenco, a la obra le va muy bien, 10 años después ella decide renovar ese elenco, entonces había como cierto peso alrededor del personaje. Y después es una versión de Hamlet, una especie de Hamlet mujer, que mezcla un poco Lorca, La casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca, y son justo textos que a mí me encantan, que los doy, yo doy clases en el IUNA, en la UNA, y damos esos textos, entonces tengo mucho conocimiento de esos materiales, y bueno, el entusiasmo me llevó a querer que esté bien. Después me Claro. relajé, pero en el segundo ensayo tenía una escopeta, ¿no? En el segundo ensayo rompí una escopeta de los nervios, o sea, de los nervios, me dijo un compañero, ¿querés que te salga ya? Sí, y yo, Hay que pero romper una escopeta. Claro. rompí una escopeta. Y era punk, era una estética punk. Yo de punk no tenía nada, no tenía ningún pogo porteño noventoso encima, cero. De hecho, el chiste es, dijeron, chicas, hagan un pogo, y yo me puse a hacer así, bailando una especie de casi Paquita de Yuya. Se ríen hasta el día de hoy de mi pogo. Así que me puse a indagar mucho en el punk, que eso es re divertido. Bueno, eso tiene mucho el laburo con ella y es re divertido de actuar, que es que de repente te metes en unos mundos que me puse a ver Claro, sí. documentales de los Ramones, Bueno, y acá escuchaba los Sex Pistols todo el tiempo, No Future for Me, No Future, no, claro, eso de ese tipo aprender de cosas cosas. nuevas. Por ejemplo, acá tengo anotado también en la obra Discépolo, Las Casas, por ejemplo, que tuviste que aprender como una fonética francesa, por ejemplo, o en Rabia Roja, que tuviste que tomar clases de canto. O sea, ese tipo Sí, de cosas, obviamente, tienen que ver con la actuación, sería como ir encontrando herramientas nuevas. sí. A ver, yo de hecho, digamos, no sé si lo harían todos o todas las actrices, yo soy medio así, si me dan una cosa que no sé, me agarra como por tomar clases y tratar de sacarlo mejor en el momento, pero sí, claro, es como una especie de transformarse todo el tiempo en un punto, y eso es lo divertido y también lo que extraño ahora, ¿no? En Sí, de pandemia. una. Che, sí, sé, Eh, sé que te estás reinventando, pero bueno, siempre son reinvenciones que no son el ideal, ¿viste? no, ¿Y sí, sí. qué me podés contar de alguna obra? Yo te tiré algunas, pero de alguna obra que realmente te haya impactado, que vos nos puedas contar algo que realmente te atravesó, ¿viste? No sé, de las últimas cosas o de las primeras, así, obras que te impactaron, que hayas hecho. Y Adela fue una y Rabia Roja fue otra. Rabia Roja fue como un flash porque era la primera vez que yo actuaba en un teatro público acá, en un teatro estatal.
y conocí, bueno, a Salvadora Medina Onrubia, era una obra sobre esa poeta y dramaturga. Fue en el año 2017, todavía no había pasado la ola verde del 2018, entonces del feminismo yo sabía y escuchaba, pero más de oído, ¿viste? No como ahora que es más masivo. Y bueno, esa obra fue una, digamos, me hice muy amiga de las actrices con las que actué. Hacía muchos personajes a la vez, mi sensación era que era muy obrera de una máquina, ¿viste? Que no, paradójicamente fue el estreno que yo hice acá en Buenos Aires con más gente, había 500 personas en la sala y el que hice más tranquila porque me charlaba de atrás el utilero o el que movía, era como, soy una partecita más, está bien, la que está en escena, pero como una parte más de una máquina hermosa de Claro. trabajadores y trabajadoras. Y eso fue muy, de hecho la última función, Alita, que era la señora que trabajaba en vestuario, que siempre nos llevaba un cafecito antes de la función, se me acercó y me dijo, yo, me dijo gracias por ganarse el pan, porque nos lo hicieron ganar a nosotros. Te digo esto y Piel de gallina. eh, mal, y yo estaba re emocionada y fue como, claro, eso es, ¿no? Es como el trabajo, Ujú. y algo de eso es lo que más, eso sí me atravesó, digo, hasta el día de hoy me acuerdo y después me regaló sus aros, los tengo guardados tipo amuleto, eh, Qué más lindo. allá de la cantidad Uy, a ver, mira, de gente y el brillo, ¿no? Que eso también está, el ego lo tengo, el trabajo, como esa qué idea bueno. de compañeros de trabajo. Che, bueno, ahí mira, hablando de gente que te rodea, gente que te apoya y demás, tengo un saludito acá que vamos a mandar al aire, un saludito de una persona que te quiere, que te admira. Hola, bueno, enviando un saludo desde el más allá para mi amiga hermosa de toda la vida, más conocida por nosotras como Tou, Touchis, Totem. Barbie, te quiero un montonazo y te admiro enormemente, no solamente por tu talento, sino por la pasión que siempre fue indiscutible, tu pasión por el teatro y por actuar. Creo que es digno de envidiar solamente. Eh, Nada, sos un ejemplo de mantener esa pasión que te llevó a superar, bueno, un montón de dificultades y siempre lo admiré en vos. Así que a todos los oyentes, nada, espero que puedan gozar de sus actuaciones porque la verdad que es un placer. Te quiero, amiga, sos enorme. Ahí estaba Julia Casiavillani. Ahí, mira, yo te quiero hacer un link de esto de nuevo, con las personas con las que uno se apoya y demás. Formaste parte del colectivo Actrices Argentinas. Voy a eh, hacerte un paréntesis que quiero mandarle un beso grande a la Cachi por ese mensaje, que gracias, que voy a llorar. bueno, Después me le voy a alegro. escribir, perdón, perdón, perdón por la parte sentimental. No, si nosotros queríamos hacer eso, queríamos aflojarte los huesos, ¿viste? Che, Me matan. bueno, me alegro Eh, mucho que te haya gustado el mensaje. Acá, hablando de eso, del colectivo Actrices Argentinas, ¿cómo fue esa experiencia de formar parte de ese colectivo? Que me parece que tiene que ver bastante con lo que decías antes, de que empezaste a sentir que estabas apoyada por una máquina más grande y demás. Y de ahí nomás te ligo, ¿cómo ves el movimiento feminista en la actualidad? bueno, actrices argentinas, yo estuve muy activa en el 2018 cuando se estaba tratando la ley del aborto. Fue como una gran experiencia en ese momento, agruparse y empezar yo estaba en una comisión, que era la Comisión de Cultura, armábamos spots, conocí un montón de compañeras, indagamos en situaciones de las provincias, también a mí me tocó Catamarca, me puse a investigar sobre Catamarca, comunicándome con compañeras de Catamarca para ver índices de abuso, bueno, por supuesto en relación al aborto también. Fue como una gran bola de información, para mí, y de experiencia y de información de junio, del 13 de junio, creo que es en la plaza, no me lo olvido más.
Bueno, fue una gran experiencia agruparse en ese momento, que estaba, en mi caso estaba muy vinculado a agruparme por la ley, no sé si tenía en ese momento tan decidido si yo quería participar de una agrupación o no, de hecho después se me fue como disolviendo, pero bueno, fue una gran experiencia de conocer compañeras, de conocer historias de las mismas compañeras, de gente que empezábamos, de mujeres que empezábamos a indagar, a averiguar de casos que llegaban, de casos que nos enterábamos. Para mí fue como abrir una puerta, digamos, yo ya bancaba el aborto desde antes, por supuesto, el aborto legal con la campaña, pero sí lo que tuvo en ese momento Actrices Argentinas fue como una materialización de ideas, de pensamientos, de discusiones también, de disentir también, pero bueno, formador en ese sentido. Y el movimiento feminista lo veo como un movimiento necesario. Creo que hay movimientos feministas, digamos, hay muchas, nada, hay muchas modos de agruparse, de pensar, digamos, hay líneas del feminismo teóricas también, y me parece como un movimiento en general necesario, renovador, digamos, y muy transformador para, al menos en mi caso particular, digamos, para pensarme, pensar vínculos, pensarme en los vínculos, pensarme en el trabajo. Digamos, en ese sentido, el 2018 para mí, porque hay compañeras, compañeres, compañeros que vienen leyendo y haciendo carne estas ideas desde muchísimo antes, digamos, el feminismo no empezó en la ley del aborto, ni terminó ahí tampoco, ni empezó ni terminó. Eh, pero para mí sí fue como empezar a decir, bueno, no sé, problemas vinculares, digamos, cosas que yo he tenido en los vínculos que de repente veía que eran un funcionamiento replicado y sistematizado que tenía que ver con el machismo, lisa y llanamente. Y Sí, fue sí. como, mirá, uy, si esto me lo hubiese enterado en el 2012, era medio eso, mirá qué locura, de qué manera se replicaban, no solo en los abusos, digamos, graves y violencias de género físicas, sino también en cosas más cotidianas. Yo por Sí, en suerte los no tuve vínculos ninguna situación. normales, claro. En los vínculos, en los noviazgos de adolescente, ¿viste? Me parece que ahora los chicos tienen otras herramientas totalmente. Total, total, y sobre todo también en relación a las disidencias, a las elecciones de género, de elecciones sexuales, digamos, a todo eso también hay otro, digamos, porque el feminismo no es solo las mujeres, está también el transfeminismo, cuerpos gestantes, mujeres trans, hombres trans, digo, bueno, un género no binario, no binaria, creo, digamos, bueno, hay un montón de nuevas nomenclaturas digamos, que no son simples nombres, sino que son la representación en el lenguaje de vidas que eligen ser lo que quieren ser y no lo que el sistema ya nombró de antes, ¿no? Pienso un poco así. Buenísimo. No soy muy experta, pero en ese sentido me parece espectacular. Pero buenísimo y buenísimo, genial que hayas podido mamarlo y estar ahí, vos adentro de esos movimientos formando parte, increíble. Che, Barbie, te traigo un poco de nuevo para tu trabajo. A ver, te voy a nombrar alguna cosita que me llamó la atención. Formaste parte fuiste la actriz en Kiela, de Charo Bogarín, un videoclip de Sí. la Charo, que nada, cuenta una historia de amor bastante desconocida, que es la historia de amor de la primera esposa de Diego Rivera, que Sí. tiene, bueno, ahí un trasfondo de un hijo que se muere y demás. Eh, te quiero, a ver, uso esta pregunta, uso ese contexto del videoclip para preguntarte, vos cómo haces para apropiarte de los personajes. Vos, por ejemplo, ahí tenías que hacer de Kiela. Eh, nada, te pregunto eso, ¿cómo haces vos para apropiarte de los personajes? ¿Cómo hiciste particularmente con ese? Y en Kiela particularmente lo que hice fue leer unas cartas, me parece, fue hace unos años, no me acuerdo cómo se llama el libro que leí, pero en cuanto Celi, que es la Celina Duprat, que es la directora del videoclip, me llama para esto, le dije, estamos trabajando sobre unas cartas, enseguida le dije, mándamelas eh, para leer. Después, el trabajo a veces refleja, digamos, o el trabajo a veces demanda lo que una estudió y a veces no lo demanda. Pero sí mi previa a los trabajos, sobre todo cuando son así personajes históricos, o digamos, o cuando puedo ir a indagar sobre el tema,
es leer, empezar a googlear, ver fotos, eso hice con ella. Leí las cartas, me interioricé un poco sobre la historia, me puse a indagar cómo había sido ese vínculo con Diego Rivera, a pensar un poco, tener muy presente que fue una mujer olvidada, digamos, por supuesto que la que pasó a la historia es Frida y no Mm. ella. eh, y ver qué punto de contacto tengo digamos, de alguna manera, no qué punto en mi vida personal, pero sí que de esas historias me conmueven y me tocan el cuerpo, y son algo de eso que me toca el cuerpo cuando estoy indagando, investigando, es lo que trato Está bueno, de, de devolver, digamos, está bueno, en está el bueno. trabajo. Che, y eso, bueno, eso, nada, se me viene a la cabeza el pensar en los diferentes tipos de trabajo que existen dentro de la actuación, de lo que es una actriz a lo que se dedica. Y haciendo como una diferenciación entre lo que es el teatro y lo que es la televisión o el cine, Sí. hablando y un poco reflexionando con la productora de esta columna, Rocío La Negra González, hablamos de que el teatro es como un contacto más directo con el público, es un contacto más directo con las emociones, y que por ahí la televisión y las películas son un medio de expresión, pero no son la expresión. La expresión como la expresión vomitiva lo tiene más eso otro, ¿viste? ¿Qué reflexión podés hacer vos al respecto de eso, que lo vivís desde adentro? Y yo no tengo grandes experiencias, no tengo muchísima experiencia en tele o en cine, sí he filmado, bueno, esto, lo de Charo, por ejemplo. Em, Creo que lo que tiene el teatro es el cuerpo ahí, el cuerpo, el aquí y ahora, la sensación de inmediatez, el presente, el vértigo del presente con ese otro que mira, responde, se duerme, ríe, se levanta, se va, con ese ser que está ahí sentado al frente, que es un poco entre amor y lucha con el público, ¿no? Es como no te me duermas, amame, eh, quereme, mírame, soy yo. Eh, y lo que tiene el lenguaje más audiovisual, que se juega otra cosa, no sé, mecanismos como de ilusión, meterte adentro como de una casita, no sé, cuando filmé algo en la tele era como una especie de hospital real, yo hacía secretaria de un hospital, y el juego es más, bueno, empieza a ser con la cámara, sí, está mediatizado, pero tiene su magia, ¿eh? Este año filmé para un amigo que es muy grosso, que se llama Agustín Mendilarzu, y con Connie Feldman unos amigos estaban haciendo una serie, y me tocó filmar por primera vez con un monólogo muy largo y fue de un disfrute increíble. O sea, estar ahí ante la cámara y que sea algo bien chiquito. Pero sí, está mediatizado a la imagen, a algo más interno por ahí que el teatro, que es con el otro en el público. Claro. En lo audiovisual es más con el otro en actuando, y en el teatro es más con el otro actuando y con el público. Es como ese que te puede levantar y que en otra época tiraba tomates. Claro, El claro, famoso digo, tal podíamos. cual, claro, es verdad, ¿no? Ahora la gente es un poco más educada, pero no quiere decir que por ahí no te quiera tirar un tomate. Total, y en un momento, en una obra que hacía con unos amigos loquísimos desde la UNA, que entregábamos, creo, cosas como tipo, si quieren en este momento nos pueden tirar todo, como tírennos, si no les gusta lo que hacemos, Entregaban revoléennos, tomates al ponémoslo. público para que Sí, arrojen, algo muy así, bueno, estaría creo que muy eran bueno eso. naranjas, que se Che, tiraba Arvis, te como, cuento que nos quedan 3 minutos de conversación porque el Zoom se nos cae, ¿viste? Así ok, concretamente, y quiero hablar perfecto. un poco más de tu presente y de proyectos así bien personales. Por ejemplo, ahora vos estás eh, coordinadora en entrenar actuación. Esto es junto Sí, a Eddie García. Por ejemplo, sí. contanos de qué va esto. Es un proyecto que empezamos de clases particulares. Nosotros damos clases en la universidad, somos parte de una cátedra, los dos, Ed y yo, de la misma cátedra. Ahí nos conocimos, nos hicimos muy, muy, muy amigos, y desde el 2018 armamos un espacio privado que se llama Entrenar Actuación, y empezamos a tener grupos privados, no estatales, digamos, no de la universidad. Y la verdad es que resultó de una experiencia, pero súper enriquecedora. El año pasado armamos nuestra primera muestra de teatro de alumnos, armamos nuestra primera muestra, y fue una construcción de mucho aprender a ser docente en un espacio de mayor libertad, como es el espacio propio, donde no le rendimos cuentas a nadie más que a nosotros mismos, eh, y a su vez de indagación en medio de dirigir unas escenas,
ser medio que escribimos, que las dirigimos, y empezar a tener como en esa especie de multirol que demanda siempre el teatro independiente, demanda que uno tenga varios roles, plancharse el vestuario, qué sé yo, tener algo de eso se nos armó mucho el año pasado, y la pandemia nos mató, digamos, hicimos un montón de talleres online, que fueron lo más, pero nos mató nos mató que queríamos volver a hacer la muestra, ¿viste? Nos cortó en ese sentido, estábamos Sí, como obvio. explotando y nos pegó un frenón de mano. Che, bueno, querida, tengo que ir cerrando, tendría muchas más preguntas para hacerte y además sos una máquina, ¿viste? Yo te tiro una pregunta y vos le empezás a dar, ¿viste? Es como que... Sí, yo te hablo, un amigo dice que hago hablar a una columna, como... Claro, olvídate. Así que, bueno, nada, agradecerte infinitamente que hayas pasado por Pueblo Chico de Artistas Grandes, que estés formando parte de esta valijita de artistas que estamos así guardando, atesorando en el corazón y en la internet también, internet. para cuando seamos más viejos y la volvamos a escuchar. Así que eso, negra, gracias, muchas gracias. No, bueno, yo les agradezco, te agradezco un montón a vos, a todos, por la invitación, porque bueno, te decía antes de salir al aire, que es la primera vez que me entrevistan en Belleville, y para mí tiene una carga emocional, y bueno, un poco lo que hablábamos antes, fundacional particular, y compartir algo, no sé, me interpela, me emociona, me moviliza, y me parece re lindo lo que están haciendo con el programa, y ver ahí qué cantidad también, ¿no? Porque no todos conocemos, qué cantidad, como decir, bueno, realmente se han gestado muchas subjetividades artísticas en nuestra ciudad. Así que muy contenta. Pueblo Chico, Artistas Grandes, con el aval de la Municipalidad de Belleville. Este espacio cultural cuenta con el apoyo de los siguientes sponsors. Naturalmente, Cuñataí, Aureliano Libros, Georgia Diseños, Villa Sana Almacén Natural, Lo de Vale Mercería, Leopoldo Café Restó, Época Lencería, Nápoles Pizzería, Beldorf Cerveza Artesanal, Botica Mercería y Máquinas de Coser, Mundo Musical, Magma Espacio Holístico, Óptica Tomasa, Risus Odontología, Pollos de Granja, Claro Belleville, El Ancla Fiambres, El Toque Producciones, Matías Rinaudo Fotografía. Escúchanos en el streaming de la radio www.radiociudadbelargabecorta.com.ar. Seguinos en nuestras redes sociales, YouTube, Instagram y Facebook. Somos Pueblo Chico, Artistas Grandes.